En el corazón de Madrid. En una boda que olía a flores frescas y promesas rotas. Estaba yo. Javier. Solo en un rincón del salón. Practicando cómo evaporarme sin moverme. Cuando una mujer vestida de verde irrumpió en mi silencio y, sin alterar su sonrisa falsa, murmuró, por favor. Finge ser mi novio. Detrás de ella, un hombre la observaba como un lobo acechando a su presa. No era una broma. Dejé mi copa en la mesa. La miré a los ojos y respondí, está bien. Dime qué necesitas. Sus ojos eran firmes. No suplicantes. El pánico tiembla. Pero la determinación se mantiene erguida. De cerca. Vi lo que el resto de la sala ignoraba, cómo se había compuesto para pasar desapercibida. Un collar sencillo. De esos que no se enredan en nada. Tacones prácticos. Para huir si hace falta. El cabello recogido de forma que decía bonita. Pero no inolvidable. El verde de su vestido era el tono que eliges para celebrar sin atraer miradas indeseadas. María. Susurró. Manteniendo la sonrisa para los curiosos. Mi ex está aquí. No debería. ¿Me vigila? Necesito llegar a la mesa principal. El hermano de la novia lo sabe. Quédate conmigo hasta que no esté sola. Javier. Dije. No lo estás. Cuando tomó mi brazo. No fue un gesto teatral como en las películas. Fue práctico. Como aferrarse a la barandilla en un autobús a punto de sacudirse. Sentí un leve temblor en su antebrazo que no llegaba a su mano. Avanzamos. Mantuve mi cuerpo entre ella y el hombre del bar. Sin delatarlo con los hombros. La banda tocaba un clásico de flamenco justo cuando pasamos por la pista de baile. Una mujer con chaqueta de lentejuela rió demasiado alto y se disculpó con un desconocido por su alegría. Las bodas siempre son dos salas, la que captura el fotógrafo y la donde la gente lucha por no desmoronarse. Libros. Dijo de repente. Como si siguiéramos un guión. Si alguien pregunta. Nos conocimos en una librería. ¿Funciona? Respondí. Y resulta que es verdad para muchas de las mejores cosas de mi vida. Su boca se curvó en una sonrisa genuina. ¿Lees? Sí. Dije. En el rincón con la luz mala. Por pura cabezonería. Asintió como quien también rechaza las lámparas que le ofrecen. Yo ordeno mi dolor por autores. Confesó. Y entonces llegamos a la mesa principal. Y exhaló en dos sílabas que no formaban palabra. El hermano de la novia tenía esa calma competente de quien sabe dónde guardar las extensiones de cable. Se levantó al vernos. Dejó la servilleta en la silla. Todo atención. Manos gruesas. Ojos gentiles. Corbata aflojada lo justo para decir, la ceremonia acabó. El trabajo empieza. Hola. María. Dijo. ¿Todo bien? No. Respondió ella. Amistosa como un apretón de manos. ¿Puedes llamar a Elena? La gerente del local. Elena. Con auriculares y certeza absoluta. Llegó antes de que contara hasta 10. Vestía un traje negro que no se arrugaba. Y zapatos que un maratonista respetaría. María sacó su teléfono con una copia de la orden de alejamiento en la pantalla.
Y señaló con la barbilla hacia el bar. Su boca se tensó como la de mujeres que han tenido que ser profesionales con demasiados hombres. Quédate donde la gente te vea, dijo Elena. Nosotros nos encargamos. Nos quedamos. No como estatuas, sino como personas visibles para los ojos correctos. Puse mi mano en el respaldo de la silla de María. ¿Sin tocarla? Pero reclamando un radio de protección. Empezaron los brindis. Copas alzadas. El padrino comenzó con el chiste equivocado y se recuperó. Un niño golpeó una cuchara contra un vaso de agua e inventó un bis. El hombre del bar giró su cuerpo hacia nosotros con esa inclinación posesiva que los depredadores creen haber inventado. Cuéntame algo de ti. Le dije. No para flirtear, sino porque la mente trabaja mejor cuando recuerda que tiene más de una habitación. Edito libros. Dijo. No ficción. Sobre todo memorias. Si confío en el narrador. Lo cual es raro. Yo desarrollo software. Respondí. Calendario sobre todo. Intento que la gente llegue donde se prometió estar. Es una forma hermosa de describir un trabajo que muchos odian. Sí. Dije. ¿Haces espacio para salidas? Siempre. Contestó. ¿Llevas un mapa de papel en el bolso o solo en la cabeza? ¿En la cabeza? Dijo. El bolso ya pesa bastante con otras cosas. Como una copia de una orden judicial. Agregué. Y no se inmutó porque nada de lo que dijera podía hacerlo más real. Cruzó la sala durante el segundo brindis. No ocultó su aproximación. No era del tipo que entiende que la atención se usa con delicadeza. Era de los que creen que las habitaciones son suyas si se reflejan en los cubiertos. Mandíbula limpia. Traje impecable. Sonrisa practicada hasta parecer sincera desde lejos. María. Dijo. El nombre salió pulido en los bordes. Como si lo hubiera ensayado ante espejos. Dejó caer sus ojos sobre mí y no se molestó en levantarlos a mi rostro antes de decidir que no valía la pena incluirme. No me hables. Dijo ella en un tono que podría pasar por cortés en otro contexto. Vete. No respondiste mis llamadas. Replicó él. Una frase que disfraza el derecho como preocupación. No lo haré. Contestó ella. Estoy con ella. Interviene. Neutral. No porque no sintiera urgencia, sino porque la urgencia invita a hombres como él a saltar. Tienes que irte. Se inclinó un poco. María no se movió. Antes de que soltara la frase que guardaba en el bolsillo. Elena apareció a su hombro y un guardia de seguridad a su flanco. Juntos. Eran la respuesta a una pregunta que él había hecho 100 veces sin esperar un no. Estás violando una orden de alejamiento. Dijo Elena. Sostenía una copia impresa como si fuera un decreto divino. Si no te vas ahora. Llamaremos a la policía y testificaré con esto en la mano. Asintió al guardia. Miguel. Según la placa discreta en su solapa. Y él se transformó de fondo en muro. Era esa presencia que no amenaza. Solo elimina opciones. Por un segundo. La sala se ralentizó. El hombre calculó la vergüenza. Los antecedentes. Cuánto disfrutaba salirse con la suya. Hizo las cuentas. Se giró y se fue.
No sin una última mirada a María que traducía, me has obligado a esto. Quería que ella cargara algo. Ella no lo recogió. Los hombros de María bajaron 1/4 de centímetro. El sonido en la mesa principal cubiertos. Risas regresó como si alguien subiera el volumen. En algún lugar. Un corcho saltó a destiempo y media mesa se sobresaltó. Todos rieron. Luego rieron de haber reído. La abuela de la novia se secó los ojos con una servilleta como confesando alegría. Gracias, dijo María Elena. Luego a mí. Más bajo, gracias. No tienes que decirlo. Respondí. Pongámonos donde la alegría nos interrumpa si lo intenta. Me miró. ¿Hablas así a propósito? Preguntó. Curiosa. No burlona. Solo cuando quien me escucha está atento. Si no. Lo guardo en la cabeza con la lista de la compra. Nos quedamos durante el resto de los discursos y el primer baile. Entre una fila de parientes que siempre aparece en las bodas para inspeccionar cómo luce el amor en gente más joven o mayor. Una prima insistió en fotos Polaroid y agitó la imagen como si acelerara el tiempo. El novio musitó las letras de una canción que solo él y la novia conocían. Y ella rió contra su clavícula. Comimos tarta sin saborearla. Nos mantuvimos en los bordes. Pero no en las sombras. La novia. Sonrojada y aliviada como las mujeres tras tachar todas las listas y abrazar a todos. Se dejó caer en el asiento junto a nosotros. Se quitó los tacones y recogió los pies como una niña. Su vestido sonó como lluvia. ¿Estás bien?, le preguntó a María. ¿Mejor?, dijo ella. ¿Conoce a Javier? Gracias, dijo la novia simplemente a mí. Luego a María, mantendremos a Elena en la puerta hasta que apilen la última silla alquilada. Es un tipo particular de seguridad estar rodeado de gente que no lucha por ti, sino que se planta para que no tengas que hacerlo tú. Dime otra cosa verdadera, le pedí. Para mantener la mente de María en su cuerpo y no en los últimos 10 minutos. Mi madre lanzaba una moneda cuando no sabía si irse. No para obedecerla, sino para saber qué resultado le hundía el corazón mientras volaba. Es muy útil, dije. Yo construyo condicionales, si entonces, para ganarme la vida. Es lo mismo. Sin la poesía. ¿Y tú?, preguntó. Mi padre enseñaba madera. No taller. ¿Madera? Creía en el lijado como forma de atención. Decía, una bisagra es una promesa. No hagas una que no cumplirás. Dejamos que eso reposara entre nosotros como un cuenco del que beber. Un niño con pajarita perdió su globo en el techo. Una tía con bolso robusto lo rescató con un paraguas y la autoridad que solo las tías manejan. En algún lugar. Miguel rió ante algo que Elena dijo por los auriculares. Sorprendido de hallar un momento de paz en el trabajo de vigilar que los hombres se vayan. No nos tocamos. Eso parecía importante. Dejamos que nuestros hombros existieran cerca. Como sillas vecinas. La música pasó de cuidadosa a desinhibida. De canciones antiguas a playlists de alguien y vuelta. La sala se ablandó en esa hora que siempre llega a las bodas. Donde los niños duermen en sillas y los adultos evalúan sus rodillas. Él pasó una vez más cerca del final. Bajo y performativo. Como si la proximidad pudiera confundirse con permiso. No habló.
Hizo esa media sonrisa que dice, estoy por encima de esto. Y también llevo la cuenta. Miguel avanzó 2 centímetros y eliminó esa opción. Se fue de verdad entonces. El tipo de partida que ves desde una ventana y no sientes en el suelo. Nos quedamos hasta que encendieron las luces y quedó claro que pertenecíamos al mundo exterior de nuevo. En la fila de taxis. El aire era suave tras la lluvia. Vimos parejas tropezar con sus zapatos y hombres mayores meter las corbatas en los botones de la camisa. Miguel estaba en lo alto de las escaleras. No nos miró mucho. Solo lo suficiente para enviar un mensaje sin hacernos cargarlo. ¿Podéis iros? ¿Tienes hambre? Pregunté. Porque el lenguaje se agota y el cuerpo necesita instrucciones. Sí. Dijo. Y no quiero estar sola en mi apartamento escuchando un golpe que no llegará. Hay un bar a una manzana. No juzga. Caminamos en el silencio que no es ausencia. La ciudad zumbaba como un frigorífico. El bar tenía bancos de vinilo azul remendados más de una vez. Y un mostrador donde un hombre con gorro de papel volteaba tortillas como si la noche fuera un desafío que pretendía ganar. La camarera me llamó cariño de un modo que me relajó los hombros. Alguien había dejado un periódico doblado en el crucigrama. 3 pistas llenas con palabras erróneas. Y nadie castigado por ello. En el banco. No fingimos ser más que 2 personas que habían sobrevivido una hora particular juntas. Removió su café como intentando oír la cuchara. Miré sus manos porque a veces cuentan más verdad que las bocas. Ocupadas en mentiras necesarias de compostura. Tenía una pequeña cicatriz en forma de media luna junto al pulgar. De esas que deja un cuchillo nuevo y un instante de descuido. Gracias. Dijo al fin. No formularia. No obligada. Hiciste que fuera más fácil recordar qué hacer. Tú hiciste lo difícil. Respondí. Pedir a un desconocido es duro. Lo sé. He inventado docenas de formas de no hacerlo. Su boca se curvó en una sonrisa. Hacía tiempo que no pedía nada. Confesó. Perdí la práctica. Yo hago listas cuando tengo miedo. Las llamo planes para respetarlas sin gustarlas. Asintió como si nombrara algo que guarda en su cajón de cocina. Nos contamos detalles que hacen a una persona menos paisaje y más mapa que podrías aprender a leer. Ella edita memorias. Yo desarrollo calendarios. Ella guarda en el teléfono frases que la salvaron. Yo llevo imperdibles y un destornillador pequeño en el llavero. Ella cuenta salidas. Yo cuento sillas. Toma el camino largo a casa cuando el aire es bueno. Llevo tapones para los oídos incluso a lugares tranquilos. Porque nunca se sabe. No come pasas. Compro café negro porque aprender a gustar lo amargo parece ensayo para la vida. Me contó del día que lo dejó. No por castigo, sino por contexto, el cerrajero que pidió ver los papeles con una amabilidad no anunciada. Como le temblaron las manos al poner las llaves nuevas en el aro. La primera noche sola. Con la lámpara encendida por desafío. No por miedo. Yo le conté del día que dejé de decir sí a cosas que me resentían una hora después. Y como el heroísmo parece aburrido desde fuera. ¿Puedo tener tu número? Preguntó con cuidado. No una prueba. Una petición. Sí. Dije. Lo escribí en el reverso del recibo porque como dices sí importa.
Y faltaba mejor entregárselo como objeto que dictarlo a un teléfono en una noche donde los móviles ya habían hecho suficiente daño. Guardó el papel en su cartera como un billete que pretendía canjear. ¿Café? Dijo. De día. En algún lugar público. Sin actuaciones. Sí. Respondí. Envíame el nombre del sitio. Nos encontramos un martes cuando la ciudad intentaba portarse bien. La cafetería tenía plantas en la ventana y mesas de madera que sabían haber sido árboles y no lo resentían. El barista llevaba un bigote demasiado grande para su cara y una gentileza que lo hacía funcionar. Nos sentamos cerca de la puerta. Ella eligió la silla que daba a la sala. No hice notar que lo había hecho. Pedimos como audicionando para una rutina. Ella café fuerte con leche. Yo negro. Puso su teléfono boca abajo. No por mí, sino por trazar un límite que controlaba. Su vestido era del color de nubes de tormenta que no pretenden romperse. Llevaba el único jersey que poseo que parece pertenecer al yo que soy en mi cabeza. Traje papeles. Dijo con un toque irónico. Y deslizó una carpeta. Copia de la orden. Informe de incidente de Elena. Capturas de mensajes que envió a su abogada el mes pasado. Eres buena en esto. Dije. Y lo dije por ambas. Seguridad y supervivencia. Estoy aprendiendo. Respondió. Ayuda a decidir de antemano a qué responderé y a qué no. Es como escribir etiquetas para una exposición. Eliges la historia antes de que entre el primer visitante. ¿Me las escribirás? Pregunté. Necesito una placa sobre mi fregadero que diga, puedes dejar los platos hasta mañana. Sonrió. La pondría en fuente seria para que suene autoritaria. Hablamos de todo lo que no es todo. Me contó del día en el museo cuando llegó una costilla de dinosaurio en una caja y fue la primera en verla en este siglo. Yo le conté de cuando escribí un código tan elegante que mi compañero me envió un regalo de fuegos artificiales y lo vi demasiadas veces fingiendo que era broma. No orgullo. No hablamos de él porque no pertenecía a esa sala. Elegimos una palabra por si la necesitábamos, paraguas. Una palabra común para soltar en una frase y significar necesito salir. La practicamos en 3 formas y reímos porque el ensayo no tiene que ser sombrío. Le conté de mi padre de nuevo por accidente. Como cuando alguien te señala la puerta que olvidas poder abrir. Como enseñaba en un instituto y lo llamaba enseñar madera. No taller. Hacía que los alumnos pusieran las manos en la mesa y escucharan la diferencia entre cedro y pino con las palmas. La atención es amor. Decía. Lija con intención. Ella me contó de su madre y la moneda. La lanzaba. Dijo. Y en el giro. Oía su corazón decir, por favor que sea cara o cruz. Y entonces sabía. ¿Has lanzado una Ladli? Pregunté. La semana pasada. Dijo. Cara era tomar una ruta nueva al trabajo. Cruz volver a la vieja para probar que podía. Salió Cruz. Tomé cara. Tengo derecho a la facilidad. Lo tienes. Dije. Y vi cómo la frase se instalaba en su rostro. Carlos violó la orden una vez más por mensaje. Estábamos en el mercado de San Miguel escogiendo tomates como audicionándolos cuando su teléfono vibró junto a los melocotones. Lo cogió. Parpadeó y lo dejó como si quemara. No abrió el mensaje delante de mí.
Lo reenvió a su abogada con dedos que no temblaron esta vez. Más tarde. En un banco bajo un árbol que derramaba sombra cortés. Me contó el meollo. Lenguaje que finge disculpa y es cebo. El juez extendió la orden. La jueza. Quizás madre. Quizás solo alguien que ha visto el daño con zapatos caros. Fue firme. El local envió su informe. Los papeles hicieron el trabajo que deben cuando están en manos correctas. Elena, a quien ya conocíamos lo suficiente para saludar en el barrio, nos encontró en el mercado y dijo que ahora guarda copias impresas porque esta ciudad está llena de salas donde las mujeres merecen saber qué puede hacer la ley si lo piden. Lo dijo como anunciando nuevos platos. La agradecimos porque la gratitud debe ir a algún lado. Encogió hombros como si la competencia fuera solo lo que haces entre cafés y contar sillas. Pasamos por el hotel a veces camino a lugares que decidimos querer. El botón es asiente como hacen los buenos hombres al reconocer gente que no salvó pero para quien mantuvo el camino libre. No entramos. No hay razón. Un día que el aire olía a lluvia y libros viejos. Captó mi mirada e inclinó el sombrero. Después, me di cuenta de que el gesto era para ella. Hemos construido una rutina que es pequeña o profunda. Según cuanto hayas esperado por un café ordinario los martes. Un paseo los viernes si el tiempo se porta. Si llueve. Vamos igual y decidimos si sostener el paraguas o nuestras cabezas. Me envía fotos de frases que encuentra en los libros que edita. Oraciones donde extraños se rescatan sin fanfarria. Yo le mando capturas de mi calendario cuando los bloques están demasiado llenos. Y me dice cuál es borrar para seguir siendo persona. María ríe más fácilmente ahora. No a todo. No para complacer. Ha dejado entrar luz donde pudo. La primera vez que tomó mi mano en una multitud. Sentí la presión exacta que usó y la igualé. Caminamos 2 manzanas así. Y no lo confundí con posesión. Lo dejé ser lo que era, 2 personas en un mundo que pide demasiado. Haciendo que pida un poco menos. Lleva un collar diferente ahora. A un ordinario. Pero uno que atrapa la luz y la devuelve sin disculpas. No hemos ceremoniado nombrar qué somos. Algunas cosas no necesitan nombres para ser reales. Pero tenemos nuestras palabras, paraguas. Hogar. Cara. Bisagra. Las guardamos en los bolsillos como monedas que valen más de lo que cuestan. Pero el silencio que María llevaba dentro empezó a romperse. No era solo supervivencia, era un fuego lento que ardía por la traición. Carlos no había sido solo un ex, había sido el hombre que la había aislado. La había hecho dudar de su cordura con mentiras susurradas en la noche. La había dejado con deudas emocionales que no se pagan con dinero. En España, donde la familia es sagrada y el orgullo se lleva en la sangre. Esa traición se clavaba como un cuchillo en la paella familiar. María. Hija de una mujer que lanzaba monedas para decidir salidas. Había aprendido que el silencio no cura, acumula veneno. Una noche. Después de un café que se extendió hasta la cena en un tapas bar de la Latina. María dejó caer la máscara. No quiero solo sobrevivir. Javier. Quiero que pague. Sus ojos, antes firmes, ahora ardían con una rabia que había reprimido por meses. No era venganza ciega, era justicia tardía. Nacida de noches en vela recordando cómo él la había manipulado. Cómo había usado su vulnerabilidad para controlarla. Dejando cicatrices que la ley no ve pero el corazón sangra.
Yo. Que construyó calendarios para que la gente cumpla promesas. Sentí el peso de su daño. Mi propio padre me había enseñado que una bisagra rota no se ignora, se repara o se reemplaza. Pero la venganza en España no es un duelo romántico, es un laberinto legal. Social. Donde un paso en falso te cuesta el alma. Si lo haces, le dije, no será limpio. El precio es alto. Pero ella, impulsada por el trauma que la había hecho pedir ayuda a un extraño en una boda, ya había empezado a planear. Primero fue sutil. María, con su trabajo en edición, tenía contactos en el mundo literario madrileño. Carlos era un abogado ambicioso. De esos que se pavonean en los tribunales con trajes a medida. Pero con secretos que olían a corrupción, favores bajo la mesa. Clientes dudosos que pagaban en efectivo. Ella no actuaba por capricho, cada paso era por el dolor que él le había infligido. Por las noches en que la había hecho sentir invisible. Por la traición que la había dejado sola en un apartamento que aún ecoaba sus mentiras. Usó el silencio como arma. No lo confrontó directamente, eso violaría su propia orden. En cambio, recopiló evidencias, mensajes viejos que probaban manipulación. Testigos de sus arranques en fiestas pasadas. Yo la ayudé. No por heroísmo, sino porque su daño me recordaba mis propias heridas silenciadas, un padre que se fue sin explicar. Dejando promesas rotas como bisagras oxidadas. Juntos, enviamos anónimamente tips a un periodista amigo de María. Uno de esos que escriben en El País sobre escándalos en la abogacía. La tensión creció como una tormenta en el Mediterráneo. Carlos empezó a sentirlo, llamadas de colegas que se distanciaban. Un cliente que canceló un caso. María lo observaba desde lejos. A través de redes sociales que no bloqueaba del todo. Viendo cómo su fachada se agrietaba. Pero el precio llegó, noches en que María no dormía. Atormentada por si su venganza la convertía en él. El silencio me protegió. Confesó una vez. Llorando en mi hombro. Pero ahora me ahoga. ¿Qué he perdido yo? El clímax estalló en un tribunal de Madrid. El periodista publicó el artículo, abogado implicado en irregularidades. Con pruebas que María había filtrado. Carlos perdió clientes. Su reputación se hundió como un barco en el Atlántico. Pero no fue victoria dulce, la policía investigó. Y aunque María quedó limpia, el estrés la quebró. Perdió peso. Sus ediciones se volvieron erráticas. Y nuestra relación, nacida de un fingimiento, se tensó bajo el peso de secretos compartidos. En una cena bajo las luces de Gran Vía, María me miró con ojos exhaustos. La venganza no borra el daño. Javier. Solo añade más silencio. Yo, que había elegido ayudarla por mi propio resentimiento no resuelto. Sentí el costo, había perdido la simplicidad de nuestros cafés. Reemplazada por paranoia. ¿Elegimos esto? Dije. Pero el precio es nuestra paz. Ahora, caminamos por Madrid con pasos más pesados. María lleva su collar que atrapa luz. Pero a veces sus ojos se nublan con remordimiento. La traición de Carlos la impulsó a vengarse. Pero el silencio posterior nos enseña que algunas heridas no se curan con fuego, se propagan. Y en España, donde el orgullo es herencia, aprendemos que el verdadero drama no es la explosión, sino el eco que queda.